Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6:35. Bienvenidos. Estamos en el episodio 302, día 25. Y bien, mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 25 de Filosofía del Lenguaje. El tema que hoy nos toca es Émile Benveniste, que es un filósofo muy interesante que habla de la enunciación, ¿no? Y claro, la lengua existe solo en el acto de decir yo, y esto es muy profundo, ¿no? Porque ya corresponde al ámbito humano del hablar, ¿no? De la lengua. Y claro, en este episodio vamos a hablar la diferencia entre lengua y discurso, la enunciación y la subjetividad. Luego pasamos a los pronombres y la función del sujeto, y también hablamos del tiempo, persona y la posesión en la estructura lingüística. Muy bien. Entonces, para Émile Benveniste, la lengua solo se realiza plenamente cuando alguien dice o toma la palabra yo. No basta con que existan palabras, diccionarios, reglas, si no existe un yo, ¿no? El lenguaje cobra vida en la enunciación, en el decir, ¿no? En el instante en el que el sujeto se apropia de la lengua y la convierte en un discurso. Y claro, desde esta perspectiva, hablar no es simplemente transmitir información, ¿no? Es ante todo un acto de subjetivación. Al decir yo, el hablante se constituye a sí mismo como sujeto. Y el lenguaje entonces no es un mero medio neutro, sino que es una experiencia existencial y relacional. Porque solo a través del lenguaje podemos darnos cuenta, o podemos conocer, podemos afirmar nuestra identidad y situarnos frente a un tú. Yo, tú. Y Benveniste rompe con la idea de que la lengua es un sistema cerrado. Entonces para él lo decisivo no es el lenguaje como estructura, sino el acto singular en el que alguien habla, ¿no? Donde emergen las marcas del sujeto, del tiempo, de la relación con el otro, yo, tú, aquí, ahora. Y estas palabras no designan cosas, sino que claro, hay posiciones en una escena comunicativa, ¿no? Y la enunciación es el lugar donde el lenguaje se convierte en vida, en subjetividad, en presencia, y es ahí, en ese instante, que se vuelve que lo efímero al hablar está presente, y donde el ser humano se reconoce como sujeto y se vincula con otros de esta forma, ¿no? Y da sentido a un mundo que habita gracias a tener sentido de una subjetividad. Y claro, Benveniste comprende que el lenguaje requiere una distinción en dos planos fundamentales, ¿no? Hay que distinguir la lengua y el discurso, y aunque puedan parecer sinónimos a primera vista, en realidad
designan dos realidades profundamente distintas. La lengua como la conocemos, es un sistema, un conjunto de reglas, de conjunto de signos, de estructuras gramaticales que compartimos, ¿no? La comunidad. Y hasta ahí está disponible para todos, ¿no? Como una potencialidad. Es impersonal, es abstracta y existe como herencia social. Y nadie inventa la lengua por sí mismo, ¿no? Sino que la aprendemos, la heredamos y la compartimos y la nutrimos. Pero la lengua por sí misma no dice nada. Solo se actualiza cuando alguien la pone en juego a través del discurso. Cuando alguien habla, recién cobra vida la lengua. Tiene sentido la lengua cuando alguien habla. Y aquí aparece el segundo plano, que es el discurso, que es el uso individual, que es el uso concreto de la lengua en un momento específico del tiempo, ¿no? Por un hablante particular, con una intención propia, con esta intención comunicativa única, ¿no? Y es ahí cuando la lengua es el código y el discurso es el acto de hablar. Y cuando una persona dice yo hablo, no está usando la lengua, sino que está realizando un acto de enunciación, situándose en un tiempo, en un espacio, relacionándose con un otro. Y como vimos, aquí aparecen las cuatro partes esenciales, ¿no? Yo, tú, aquí y ahora. Yo, que hablo, tiempo, yo situándome en un tiempo, que es el ahora, situándome en el espacio, que es aquí, y en relación con otro, que es un tú. Y claro, ese es en el discurso donde emerge el sujeto hablante, ¿no? Con su experiencia, con su emoción, con su perspectiva. Entonces, Benveniste subraya que la lengua no tiene sentido sin discurso. Y esto es clave, ¿no? Porque es solo en el acto de hablar donde la lengua cobra vida. Y es como una partidura musical donde la lengua es la partidura escrita, pero el discurso es la música que suena, ¿no? Una sola vez, porque al escuchar vamos a interpretar. Y claro, la lengua es este sistema común, mientras que el discurso es el uso personal, es el uso situado de ese sistema, ¿no? Y para Benveniste, solo el discurso parece realmente verdaderamente humano, como un sujeto de lenguaje, más la lengua es un sistema común, ¿no? Que no tiene una propia inferencia en el humano. Inferencia a nivel de acto, a nivel de entendimiento, de comprensión, ¿no? A nivel de realizar algo en el hombre. Claro, es un medio, pero no es lo que el discurso es la situación. Es cuando el hombre se sitúa en ese sistema. Y el lenguaje es un sistema tan amplio que está ahí siempre, pero el hombre le da vida cuando hace un discurso. Y claro, para Benveniste, solo el discurso aparece verdaderamente en el ser humano como sujeto del lenguaje. Y uno de los aportes más profundos de Benveniste es la teoría del lenguaje en su concepción de enunciación, ¿no? Para él, el lenguaje no es simplemente un sistema. No hablamos de lengua, hablamos del lenguaje en general, ¿no? Para describir el mundo exterior, sino que el lenguaje es ante todo el espacio donde se construye un sujeto hablante, la construcción de un yo. Entonces, cuando una persona pronuncia yo, no está señalando algo que existe previamente, como si se tratara de un objeto. Está más bien asumiendo una posición de sujeto dentro de un acto comunicativo. Y el pronombre personal yo no tiene un referente fijo. Esto es el yo, sino que cambia cada vez que alguien la pronuncia, ¿no? Yo es siempre el que habla en este momento. Y del mismo modo tú es ese interlocutor que está situado frente a un yo. Y claro, este uso no es automático, sino que es un acto de enunciación. Lo que dice
benveniste anteriormente es sumamente profundo si analizamos a profundidad, porque no existiría un yo como tal, ahora hablando. Claro, ahora existe un yo y un tú que se está dando en el momento presente, en una situación aquí, ahora, tú, yo. Pero va a haber un momento donde tú vas a estar hablando con un familiar y yo no voy a existir, ¿no? Y va a haber un yo y un tú, un aquí y ahora, diferente contexto. Y claro, esto es algo profundo si lo analizamos a profundidad, y este uso no es automático, ¿no? Es un acto de enunciación, y como tal está cargado de subjetividad. Entonces, benveniste, pedir que la subjetividad no es algo que exista antes del lenguaje, sino que algo que aparece gracias al lenguaje, y más específicamente a la posibilidad de enunciar, ¿no? Solo puedo ser sujeto porque puedo decir yo, porque puedo distinguirme del otro y puedo situarme en el presente comunicativo, ¿no? Y este giro es fundamental porque el sujeto no precede al lenguaje, sino que se constituye en él. Y hablar no es simplemente usar palabras, sino es situarse como un ser que tiene una perspectiva, una intención, una voz. Entonces el lenguaje crea la posibilidad de la experiencia subjetiva, y no es al revés, ¿no? Como siempre se ha creído. Entonces esto es algo completamente profundo, interesante y apasionante, porque en ese sentido benveniste, ve que la enunciación es un acto fundacional, que da origen al sujeto, al tiempo como ahora, al espacio como aquí, y a la relación intersubjetiva con un tú. Y claro, esto es algo sumamente interesante y profundo, pero para que tenga sustento habría hay que pasar ahora al pronombre, al uso del pronombre y a la función del sujeto. Y en la teoría de benveniste, los pronombres personales, especialmente el tú y el yo, juegan un papel central en la constitución del sujeto enunciador. Para benveniste, los pronombres no son simplemente subtítulos de nombres o reemplazo de los nombres, sino que son marcadores esenciales de la subjetividad. Este término hay que grabarlo bien, hay que tener presente: marcadores esenciales de la subjetividad, y que a diferencia de los sustantivos propios como María, Antonio, Amanda, Jimena, que identifican objetos o personas estables en el mundo con sus vidas, los pronombres personales son índices de posición en el discurso. Cuando alguien dice yo, no está refiriéndose a una identidad fija, sino que está ocupando la posición discursiva, señalando de quien habla se constituye como sujeto de la enunciación. Yo solo, por ejemplo, Benveniste lo explica de esta forma. El yo solo tiene sentido cuando alguien dice yo. O sea, no se puede definir más allá del acto de hablar, ¿no? Yo solo va a tener sentido cuando alguien lo dice, cuando alguien dice yo. Y claro, el yo y el tú son, como mencionamos antes, marcadores esenciales de la subjetividad, y que benveniste observa que el lenguaje humano está estructurado en torno a la relación, donde el sistema de pronombres está hecho para funcionar en situaciones concretas del diálogo. El término yo se define en oposición a un tú, y esta alternación entre hablante y oyente forma la base de la intersubjetividad. Y de ahí que el lenguaje no es simplemente un medio para expresar pensamientos ya existentes, sino que es un espacio, es un espacio mismo donde se construye la identidad del sujeto. Y por lo tanto el pronombre yo es el instrumento por el cual alguien se reconoce a sí mismo como un agente, como punto de origen de la palabra y por lo tanto el sentido. Entonces, para benveniste, este sujeto enunciador y el sujeto de la enunciación, o sea, del que se habla y el que habla, el sujeto del enunciado es del que se habla, y el sujeto de la enunciación es el que está hablando, no son lo mismo, ¿no? Porque la función del pronombre yo es permitir que el segundo
O sea, que el sujeto de la enunciación se manifieste. Así, en el acto de hablar, el sujeto no solo transmite información, sino que se afirma como sujeto, como alguien con una perspectiva única, ¿no? Y en este sentido el pronombre no describe al sujeto, sino que lo produce en el acto de enunciar, ¿no? Y claro, para Benveniste el tiempo verbal es muy importante porque no es simplemente una categoría gramatical, sino es un componente vital del acto de enunciación. Cuando alguien habla, sitúa lo dicho en una relación de tiempo respecto a un momento donde el hablante está diciendo yo esto, ¿no? O está enunciando algo. Y el tiempo no está solo en el contenido, sino que está en la situación del discurso, ¿no? Donde el presente es el tiempo del yo hablo ahora, y el pasado y el futuro se organizan en función de ese presente enunciado. Cuando alguien va a decir o dijo yo hablo ahora, o simplemente yo, o como un yo enunciado, o como un yo de enunciación, ¿no? Cuando alguien está hablando. Y en otras palabras, el tiempo verbal depende del momento del habla, no del tiempo objetivo universal, ¿no? Y claro, hay un sistema de personas gramaticales donde para Benveniste es el núcleo de la subjetividad lingüística, ¿no? Y claramente hablamos de un yo, de un tú, de un él, de la primera, segunda, tercera persona, pero el yo designa al sujeto que habla, el tú designa al interlocutor directo, y a él o ella se refiere a alguien ausente del intercambio comunicativo, pero solo el tú y el yo tienen una relación deístico. Esta relación deístico depende del contexto y solo tiene sentido dentro del acto de enunciación, ¿no? Por eso las conversaciones casuales cotidianas son mucho más fluidas, tienen un poco de mayor sentido personal cuando se compara con una grabación, por ejemplo. Pero lo mismo pasa ahora, ¿no? Yo no sé quiénes van a escuchar este podcast en el futuro, o quienes están escuchando ahora, pero hay un tipo de relación entre tú y yo que está abriendo una situación temporal, pero este tiempo es un tiempo verbal, no es un tiempo objetivo universal, ¿no? Porque el presente es el tiempo del yo hablo ahora, y mientras que el pasado y el futuro se organizan en función de ese presente enunciativo, que en el futuro va a ser diferente, ¿no? Claro, yo hablo para un futuro, pero alguien escucha en ese futuro para alguien del pasado, pero no es un tiempo objetivo que estamos viviendo, sino que es un tiempo verbal que depende del momento del habla, depende del momento que se está encontrando el sentido de lo que estoy hablando, y evidentemente eso es algo completamente interesante, ¿no? Dado que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que estructura las relaciones sociales entre los sujetos hablantes, ¿no? Y claro, dependen del contexto y solo tienen sentido dentro del acto comunicativo, ¿no? Y por ejemplo el él, que es la tercera persona, es un no persona, porque el sujeto del que se habla no es con el que se dialoga, ¿no? En un discurso podemos ver que una persona, un filósofo habla con un periodista y hay un tipo de relación, ¿no? Pero en esa relación no existe un él, o sea, es una no persona. Y claro, esto es algo interesante de analizar, ¿no? Pero hay un sentido que se crea viéndolo objetivamente al tú y al yo, que sería entonces en este caso el filósofo y el entrevistador. Y claramente en esta filosofía del lenguaje, hablar de mi casa, al decir mi dolor, se habla de un sentido posesivo, ¿no? Un lenguaje de posesión, mi, tú, su, que no es solo un indicador de pertenencia material, sino que en el lenguaje los posesivos son actos de subjetivación.
maneras de organizar el mundo desde la perspectiva del sujeto. Por ejemplo, decir mi casa no es solo una casa que me pertenece, es una forma de incluir algo dentro del horizonte de mi experiencia. Y al decir mi dolor, por ejemplo, no solo afirmo una experiencia, sino que la reclamo como propia, mi dolor. Entonces la situación está dentro de mi conciencia. Y claro, hay una una posesión lingüística que no es objetiva, pero es existencial y relacional con mi experiencia. Y claro, Benveniste muestra que el tiempo, la persona, la posesión no son solo estructuras gramaticales, sino que son marcos vivientes de subjetividad. Entonces, gracias a ellos el lenguaje va a situar un sujeto en el tiempo. Un yo hablo ahora, va a establecer relaciones, un yo frente a un tú, y va a aproximar al mundo a la experiencia individual, ¿no? Mi casa, mi idea, mi historia. Entonces esto convierte al lenguaje en algo más que un sistema de signos. Es el espacio donde emerge un yo, donde el mundo se configura desde una perspectiva personal. Entonces Benveniste, siendo este filósofo lingüista, desarrolla toda esta teoría de la teoría de la enunciación, ¿no? Y se enfoca en el acto de enunciar, más que en el sistema abstracto del lenguaje. Bien, vamos a dar un repaso para tener claro lo que toda la filosofía de Benveniste, que es completamente interesante y es muy relevante para comprender, ¿no? Que el lenguaje es mucho más que informar cosas. Bien, recordemos que Benveniste separa la lengua y el discurso. La lengua es el sistema colectivo, social, estructurado, mientras que el discurso es el uso individual del lenguaje, es el uso individual de este sistema que es la lengua. Entonces, es el momento en el que cuando alguien dice algo a alguien en una situación específica, está haciendo un acto de enunciar, está haciendo un discurso, ¿no? Y la lengua es potencial, y el discurso es actual, ¿no? Nosotros, cuando hacemos un discurso en el futuro, potencialmente vamos a la lengua, ¿no? Es una potencia, no es el acto de la realización de lo actual. El discurso sí lo es, ¿no? Es el acto mismo de enunciar algo. Y claro, aquí viene la enunciación relacionada con la subjetividad, porque la enunciación es el acto por el cual un hablante se convierte en sujeto, diciendo yo. Y el lenguaje no es neutral, ¿no? Implica una postura, una ubicación, un punto de vista propio, y cada vez que decimos algo nos posicionamos como sujetos. Nos posicionamos como sujetos dentro del mundo. Y claro, los pronombres personales como yo o tú no tienen un significado fijo, solo se entienden dentro del acto del habla, ¿no? Son marcas deísticas, que estas indican quién habla y a quién se dirige, ¿no? Y los pronombres como él y ella, que son tercera persona, se convierten en una no persona. Alguien a quien se habla, pero no que está implícito en el diálogo, ¿no? Esto revela que el lenguaje construye una relación intersubjetiva entre tú y yo, pero que también influye a esta tercera persona como una no persona que no está implicado en el diálogo, pero que al final de cuentas se entiende este diálogo, ¿no? Y claro, tiene que hablar del tiempo, la persona y la posesión, ¿no? Porque el tiempo se organiza el presente, el acto del habla, yo hablo aquí ahora, y la persona gramatical permite ubicar sujetos dentro del discurso, ¿no? Un hablante, un oyente, un ausente, que sería la tercera persona. Y la posesión, que no es solo material, sino es subjetiva, es decir, mi dolor, mi historia, es apropiarse simbólicamente de una experiencia. Y claro, para Benveniste, el lenguaje no es solo una herramienta para describir el mundo, sino el lugar donde se construye el sujeto.
se va construyendo el sujeto, y entonces la enunciación es una acción subjetiva, ¿no? que organiza la experiencia, el tiempo, las relaciones con los otros, y así hablar es existir como un sujeto dentro del lenguaje. Y claro, esto lo hace Foucault, pero cuando se refiere a archivo, pero aquí es mucho más complejo, ¿no? Porque ya crea un tipo de subjetividad propia, ¿no? Ya no solo de constructos o instituciones de poder, sino ya de toda de todo lo que se puede comprender con el lenguaje. Y claro, es algo muy interesante de estudiar. Bien, llegamos a la parte final del episodio. Muchas gracias por escuchar. Benveniste es alguien muy interesante de todas formas, ¿no? Y claro, resuelve muchas, tiene mucho sustento teórico, toma el concepto de tiempo, el concepto de posesión. El concepto de posesión es brillante en Benveniste, ¿no? Porque le sirve, le ayuda para crear un tipo de subjetividad, ¿no? Y justificar la subjetividad que nosotros tenemos también. Y claro, apropiarse simbólicamente de una experiencia, ¿no? que se supone que es objetivo, pero la hacemos subjetivamente cuando decimos mi dolor, mi historia y demás. Bien, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar sobre la semiótica. La semiótica en el día 26 de Charles Peirce. Charles Peirce, el pensamiento como un sistema de signos, ¿no? Y ya estamos viendo cómo el lenguaje va a formar parte de un englomerado mucho más profundo, como una red de tejidos de sentido. Nosotros estamos dentro de este tejido de sentidos, ¿no? Y por ese medio comprendemos, nos dialogamos y creamos nuestra subjetividad, en este caso como pasa en Benveniste. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Pues de todos, conozcanse a sí mismos y por favor sean felices.